Bienvenidos al grupo de oración La Gracia de Dios, hoy transmitiendo desde La Calera, Colombia. Todos y todos sean bienvenidos. La palabra que vamos a tocar hoy tiene que ver mucho con cómo vemos a Dios, si lo vemos como papá Dios o como Dios papá. Entonces vamos a orar, a encomendar este rato y procederemos a leer las escrituras. Entonces los invito a que nos unamos en oración. Padre, gracias por este hermoso momento que tú nos regalas, Señor, por ese espacio que tú abres, Señor, y que con nuestro corazón dispuesto en la agenda del día a día nuestro, pero que está en tu agenda divina, esta cita divina contigo, con tu Santo Espíritu, con esa alegría que hay en tu corazón, Señor, cuando te reúnes con nosotros, Señor, y cuando nosotros nos reunimos contigo, porque donde dos o más están reunidos en tu nombre, ahí estás tú, de una manera tan especial, Señor. Te doy muchas gracias, Padre, muchas gracias, Hijo, muchas gracias, Espíritu Santo. Coloco este tiempo que vamos a compartir en tu presencia. Dame la sabiduría y el denuedo, Señor, para transmitir de lo que tú has enseñado, de lo que tú has venido revelando. Y te pido, Espíritu Santo, que bajo tu poder y tu amor, Señor, abras los ojos del entendimiento del corazón, abra los ojos espirituales, los oídos espirituales, la mente, Señor, a lo que tú quieres mostrar, a lo que tú quieres llegar, a lo que tú quieres enseñar, y que sea una palabra que caiga en tierra fértil y que dé fruto al 100 por 1, conforme a tu voluntad. Bendigo a cada una de las personas que está conectada y bendigo a cada una de las personas que posteriormente escucharán esta grabación, y te doy muchas gracias, Señor. Guárdalos en tu nombre. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a ir a la palabra en Juan 20. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Y como decía al principio, la enseñanza tiene que ver en cómo ves a Dios. ¿Te acercas a Él como Dios Padre o como Padre Dios? Y hay una gran diferencia. Si ustedes ven en el Antiguo Testamento, se revelaba a Dios Padre bajo muchos nombres. Jehová Rafa, Jehová Shalom, Jehová Nisi, cada uno tenía su traducción. Jehová Nisi, Jehová Shalom es paz, etcétera, etcétera. Él se fue revelando a lo largo de todo el Antiguo Testamento con diferentes nombres. El gran yo soy, cuando se le apareció a Moisés, hay muchos nombres. Jehová Justicia Nuestra. Entonces, cada vez que su pueblo necesitaba una manifestación especial de si se puede decir, un comportamiento especial de él, o una característica más bien de él se mostraba. Si necesitaban justicia, se mostraba como Jehová Justicia. Si necesitaban paz, se reveló como Jehová Shalom, etcétera, etcétera. Pero en el Nuevo Testamento ocurre algo muy diferente. En el Nuevo Testamento, si ustedes leen los Evangelios, Jesús dice: vengo a mostrarles al Padre. Entonces, voy a leer en Juan 20, como les comenté, y vamos a partir de ahí. En Juan 20, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, es cuando ocurre la resurrección. Entonces, voy a empezar a leer desde el versículo 11 y se titula: Jesús se aparece a María Magdalena. Dice: María se encontraba llorando fuera de la tumba, y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Vio a 2 ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta, para irse, y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó: Raboni, que en hebreo significa maestro. Y aquí es donde quiero que ponga mucha atención. Dice: no te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre.
pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Si ustedes ven cuando aquí se dirige, Jesús a María Magdalena y le da instrucciones, él no dice, voy a mi Dios y al Dios de ustedes, y después dice, voy a mi Padre y al Padre de ustedes. Fíjense el orden que da Jesús. Él dice, usted ve a buscar a mis hermanos y diles que voy a mi Padre y al Padre de ustedes, y ahí sí se dirige al Dios, y voy a mi Dios y al Dios de ustedes. Entonces, en la Biblia, ningún detalle es insignificante. Todos los detalles tienen una connotación importante, tienen un significado importante. Entonces, fíjese que acá Dios le estaba diciendo a María Magdalena, fíjate el posicionamiento en que estaba colocando a papá Dios. Primero como papá, figura como papá, y luego sí como Dios. Cuando leemos el Padre Nuestro, ocurre algo similar. Porque cuando le dicen a Jesús sus discípulos, enséñanos a orar, él dice, cuando entren en oración, digan, Padre nuestro. Él no se dirigió Dios nuestro, él se dirigió Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí tu nombre tiene muchos significados, como yo decía anteriormente en el Antiguo Testamento, Dios se revela con muchos nombres. Fíjense que acá Jesús hace lo mismo que hizo con María Magdalena, cuando la resurrección primero le da el posicionamiento a papá, papá, papá Dios, y luego sí el posicionamiento a Dios. Entonces la exhortación en esta noche, que realmente es una palabra muy corta, pero de verdad que oro a Dios para que a todos nos llegue la revelación de cómo debemos acercarnos a Dios. Y ustedes se dan cuenta cuando una persona está orando, la mayoría, y digo nos, en general, acercamos a Dios como Dios, en vez de acercarnos con la confianza en el corazón de que nos estamos acercando a papá, pero que papá, adicionalmente luego con mucho respeto, es Dios, es el enfoque como vemos a Dios. La confianza como nos dirigimos a Él. Nos estamos dirigiendo a Él, sí, con el respeto de que Dios y pidiéndole a Dios y dándole gracias a Dios. O nos estamos dirigiendo en la forma como Jesús vino a revelarnos a su Padre, que primero es Padre y después Dios. Y fíjense que es bíblico. Si ustedes se ponen a analizar en todas las partes de los evangelios, Jesús nunca se refirió a Papá Dios como simplemente Dios. Él siempre decía el Padre. Su relación era con el Padre, el Padre, el Padre. Entonces es como cuando uno tiene su papá y su papá es abogado. Entonces uno se dirige a papá como papá, que sabe que es abogado y ejerce su función de abogado y tiene sus características como abogado, pero uno como hijo se relaciona con su papá, es relación padre a hijo, hijo a padre. No primero como abogado y después sí como padre. Entonces, oro a Dios para que esta revelación no quede aquí, porque aquí de pronto muchos lo sabemos o todos lo sabemos, pero aquí en el corazón, que tengamos esa certeza de que podemos acercarnos confiadamente a un Padre Dios, no a un Dios Padre. Y hay una inmensa diferencia, porque cuando uno se acerca a un papá, y a un padre bueno, como es él, obviamente, uno se acerca con confianza, con la certeza de que lo va a escuchar, de que le va a poner atención, de que lo va a consentir, de que somos sus hijos de apapache, de que si necesita corregirnos, porque él es papá, él siempre lo hará con una ternura, con un amor, cuando hay un corazón dispuesto. Cuando hay un corazón que no está dispuesto o no quiere ser... está como ¿cómo diríamos? Muy por su cuenta, pues igual él corregirá de otra forma, pero jamás con situaciones que un padre no corregiría a su hijo. Entonces, cambiemos esa visión, sobre todo en el corazón, porque vuelvo y digo, puede que lo tengamos en nuestra mente como sí, yo me acerco a Dios como papá. No, es en el corazón, para poder acercarnos a Él con total confianza, total confianza. Y no solamente para ir a pedir o a alabarlo o a darle gracias, sino también para que en esa relación bidireccional
podamos abrirnos con total confianza a recibir lo que Él tiene para nosotros. Y algo importante que Dios me mostraba, y digo como Dios inicialmente, después cuando Él me fue dando esta parte de sembrarlo en mi corazón como papá, me mostraba que le tenemos miedo a Dios. Y me mostraba que eso en parte es una consecuencia de la caída del hombre. Porque cuando Adán y Eva, antes de la caída, Adán y Eva nunca en la Biblia dice que le tenían miedo a Dios ni nada, compartían con Él permanentemente, con tranquilidad, con naturalidad, con confianza. Pero una vez desobedecieron lo que le había dicho Dios, ellos sintieron temor, se escondieron. O sea que hay algo ahí que no está bien, que viene desde Adán y Eva y que tenemos todo el derecho como hijos de Dios, que estamos bajo pacto de sangre, bajo el pacto de la sangre de Jesús, que pagó para que una de las ganancias de ese sacrificio en la cruz del Calvario fue que tuviéramos derecho a retornar al diseño original. Es precisamente eso, retornar al hecho de poder relacionarnos con Dios como papá, con confianza, a pesar de que ahí no había sido revelado como papá, y sin embargo a Adán y Eva le tenían mucha confianza, no le tenían miedo. ¿Mm? Y ahí no había sido revelado como papá, era Dios. ¿Mm? Entonces, uno, el miedo a Dios, que también ha sido, que viene desde Adán y Eva, pero que también ha sido a través del linaje, a través de la educación, a través de la religiosidad, a través de la cultura, se nos ha mostrado a Dios de una manera en la cual se le tiene miedo a Dios. Y eso ya no, a nivel mundial, Dios está trabajando en que lo veamos como papá y nos acerquemos como papá, con la confianza de papá, no simplemente en oración de aquí para afuera, sino acá en nuestro corazón acercarnos con esa confianza de papá para pedirle, para darle gracias, pero también para abrirnos a recibir sin esa autocondenación que muchas veces cargamos, que es la otra parte que nos impide acercarnos a Dios como papá. Y es el hecho de que muchas veces uno se da látigo y se autocondena por el A, por el B, por el C. Entonces son dos partes que Dios quiere que tratemos. Uno, el no tenerle miedo, porque nos estamos acercando a un papá que es Dios, no a Dios que es papá. Y la diferencia, vuelvo y digo, es garrafal. Y número dos, que no caigamos en la trampa del que vino a robar, matar y destruir, que todos sabemos quién es, que es la autocondenación, porque eso nos impide acercarnos confiadamente a Él como papá cuando nos sentimos indignos, cuando no nos sentimos dignos de que Él nos abrace, de que Él nos dé un apapache, de que Él nos dé un regalo, de que nos dé un premio, de que nos dé, como es un papá. ¿Por qué? Porque no nos sentimos dignos. Entonces, esta palabra tan sencilla realmente es muy profunda. Y de verdad que le he pedido mucho a Dios que traiga la revelación a nuestros corazones de que eso se cimente en nuestro corazón, porque Él nos ve como hijos y es nuestro regalo verlo a Él como papá. Y de acabo con esto. En Romanos 8 dice que no se nos ha dado un espíritu de esclavitud para que vivamos nuevamente en el temor, sino un espíritu que nos permite llamarlo, o nos lleva a llamarlo papito lindo, Abba Padre. ¿A qué espíritu de esclavitud se refería ahí? A ese temor que le tenían a Dios en el Antiguo Testamento, porque ahí nunca se reveló como papá. ¿Por qué? Porque no estaba todavía la sangre de Jesucristo que permitió que fuéramos adoptados como hijos. Entonces ahí era el Dios. Pero ya nosotros estamos bajo un pacto por el cual, bajo un precio de sangre gigantesco que fue el del Hijo de Dios, nosotros fuimos adoptados como hijos. Y se quitó toda esa barrera que había entre el Dios y su creación. Y ahora es papá e hijo. Y esa es la revelación. Y bueno, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios precisamente que derribe esas fortalezas mentales y que realmente haya una revelación fresca de esta palabra, que no se quede simplemente en conocimiento, sino que realmente haya una transformación del corazón para que podamos recibir todo aquello que Él como papá tiene para darnos, como dice en Efesios 3. Les invito a que cierren sus ojitos y vamos a orar.
Padre, gracias. Gracias por ese regalo tan maravilloso de ya no relacionarte con nosotros como Dios, sino como un papá que es todopoderoso, que nos hace justicia, que nos da paz, que es proveedor, que es sanador, pero esos son tus adjetivos. Pero tú, a través de la sangre de Jesucristo, del sacrificio hecho en la cruz, nos diste posicionamiento de hijos. Y te encanta, te fascina que te veamos como papá, como papito lindo, con toda la connotación de lo que es un padre. Un padre es proveedor, un padre es protector, un padre no permite que a sus hijos se los toquen, que él siempre hace justicia. Un padre disciplina en amor, un padre premia, un padre da reconocimiento, un padre se siente orgulloso de sus hijos, un padre estimula a sus hijos, un padre escucha a sus hijos, está ahí para sus hijos. Gracias, papá. Yo te pido, Señor, a través de tu Santo Espíritu, que traigas esa revelación a lo profundo del corazón y en la mente, al subconsciente y a lo profundo del corazón, para que nos acerquemos confiadamente a papá, confiadamente a papá. Y por eso, habiendo dicho esto, y en la autoridad, Señor, como hija tuya, en el nombre poderoso de Jesús, decreto, declaro y ordeno que toda fortaleza mental de miedo a Dios, de miedo a papá, de autocondenación se derriba ahora mismo por el poder del Espíritu Santo y la autoridad de la palabra en el nombre de Jesús. Decreto, declaro y ordeno que todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Jesucristo, en el sentido de todo lo que vino a traer y lo que él logró en la cruz del Calvario, y una de esas partes es que fuéramos adoptados como hijos, todos esos argumentos y esa altivez que se levanta contra el conocimiento es derribado, el conocimiento de la verdad es derribado ahora mismo por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y que toda cautividad en el pensamiento es llevada, todo pensamiento cautivo es llevado a la obediencia de Cristo y allí es clavado en la cruz, quien llevó cautivo la cautividad. Pido bajo el poder y la autoridad de la sangre de Cristo Jesús que pagó para que se nos restaurara el diseño original, que se nos retorne desde lo más profundo de nuestro ser a esa intimidad en confianza, en tranquilidad, en amistad, en armonía que había con Dios en el inicio de los tiempos, pero ahora aún mayor, porque ahora no estamos viendo a Dios, estamos viendo a papá, que es Dios. Por eso pido y reclamo ante el ámbito espiritual en el nombre de Jesús que se nos redima y se nos retorne ese diseño original donde no había miedo a Dios, donde no había condenación ni autocondenación en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y todas esas mentiras, esos argumentos de indignidad, de falta de merecimiento, de autocondenación, de culpa tan guardada por allá en lo profundo del corazón, hoy es derribada, desarraigada, cancelada y anulada en el nombre poderoso de Jesús. Y desato la luz de la verdad, la luz de la verdad. Ordeno en el nombre de Jesús que los ojos de cada una de las personas que me está escuchando sean abiertos a la verdad para que podamos ver las cosas bajo la óptica de la verdad que es la tuya, Señor. La tuya, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Decreto, declaro y ordeno que se abre la mente, el entendimiento y el corazón de cada uno de mis hermanos y el mío mismo a la revelación cada vez más creciente de la verdad y que tu Santo Espíritu nos guía a toda verdad revelada para que podamos recibir absolutamente cada una de las cosas que tú ya tienes para entregarnos. Te alabo y te bendigo, Señor, porque tú eres bueno y tu fidelidad y tu gran amor por nosotros permanece para siempre. Y lo acabo de decir como Señor, pero más aún, te doy gracias a ti, papito lindo, porque si un padre, si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más tú, que eres un padre amoroso y de bondad, nos dará cosas buenas y nos darás tu Santo Espíritu a los que te pidamos? Y como dice en Efesios, Señor, te pido finalmente para mis hermanos y para mí, Señor, para todos los que me están escuchando, que nos aumentes la capacidad, el poder
para entender lo ancho, lo alto y lo profundo de tu amor y podamos recibir esa paternidad. Hoy, por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, se quebranta todo espíritu de orfandad y se abre a la revelación del Padre. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te hemos orado. En acción de gracias. Amén y amén.